operaciones, etcétera, etcétera. Y nos metimos a este apartado que es sobre definición de conceptos básicos. Me interesa que manejen, pero así bien algunos conceptos para que podamos seguir avanzando pues, de una forma adecuada. Ya habíamos platicado de este concepto que es bioseguridad. No voy a decir nada porque ya lo repasamos con gusto de normas, ¿verdad? No solo seguridad del clínico, sino que del paciente y del personal que trabaja con nosotros en la clínica. Ojo, les dije claramente de que si bien los conceptos que nos aplican para los consultorios o para el área clínica, digamos, ¿verdad? O de salud, la bioseguridad trasciende a otras disciplinas. Hablamos de los arquitectos, hablamos de los, ¿cómo se llama? De los ingenieros, ¿verdad? Por ahí alguien decía también bioseguridad, pues en la industria, ¿verdad? Por supuesto. Yo les contaba porque te hicieron el comentario ayer en la otra sección de que cuando yo estaba en el hospital hace 8.000 años, llegó un paciente que se voló 3 falanges distales, ¿ya? ¿Sí? Trabajaba en una, no sé si todavía existe, es Procasa, procesadora de carnes, o sea, hay una sus deliciosas hamburguesas, todo lo quito para hamburguesas, y bioseguridad, ¿qué falló ahí? Que ellos necesitan un aditamento ahí para empujar la carne mientras ¿verdad? Se procesa, ¿verdad? Y él lo hacía pues con los dedos, ¿verdad? O sea, así es como pasan los clavos, así es como pasan los clavos. No usen lentes y hasta que les caiga la primera gota de sangre o saliva, ¿verdad? Van a decir, sí es importante usarlo, ¿verdad? Pues el patito estaba con sus dedos, ¿verdad? Y la máquina le jaló y en cuestión de segundos, pues, ¿verdad? Le voló 3 falanges distales. Entonces hay un procedimiento especial para que quede así cóncavo, ¿verdad? Ojo, boca del pescado le dicen, que es para ya pensar en una prótesis, ¿verdad? Pero qué chiste, ¿verdad? Qué chiste, ¿verdad? Entonces mi pregunta, les digo yo, es si los dedos de qué, en qué hamburguesa va a parar, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Pero se acuerdan, pues, bioseguridad trasciende el ambiente clínico y el área de salud y se mete pues en la industria y en otras disciplinas, ¿verdad? Vale. Asepsia, jóvenes, también creo que por aquí nos fuimos quedando. Dijimos que es toda medida destinada a evitar los organismos patogénicos. Habíamos apagado la luz aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Si con la luz encendida se duerme, imagino con la luz apagada. Pero sí ven técnicas utilizadas para excluir la transferencia de todos los organismos. Ese es el protocolo que seguimos en el quirófano, por ejemplo, ¿sí? Está basado en este concepto de, como dice ahí, asepsia. Y el hijo directo, digamos, de la asepsia es esta, que es la técnica aséptica, ¿sí? Protocolo desarrollado para poder usar objetos e instrumentos estériles durante los procedimientos quirúrgicos. Llegamos, ya sea de particular o de blanco, al vestidor en el quirófano, nos cambiamos, ¿sí? Nos quitamos charadas que no necesitamos, como cadenas, anillos, con las compañeritas da pena a veces, ¿verdad? Digan cualquier uñas así de fílica, ¿no? Entonces, pero ese es el diario vivir, ¿verdad? Nos cepillamos, nos secamos, seguimos protocolos, sabemos o preguntan ustedes qué se puede tocar, qué no se puede tocar, ¿verdad? En el quirófano, basados pues en mantener una técnica aséptica para beneficio del paciente. ¿Qué queremos evitar? Que se nos, por ejemplo, infecte otra vez, ¿sí? Desde el momento que nosotros nos cepillamos bien nuestras manos, ya estamos procurando prevenir una infección. No digamos cuando Papi pues se lava bien los instrumentos, los empaqueta y los esteriliza, ¿verdad? Todo bajo el concepto pues de técnica aséptica. Se basa en detalles dentro del ambiente clínico, porque es complejo, pero yo a estas alturas supongo que ya todos tuvieron algún turnito de cirugía y sí es complejo, ¿verdad? Porque manos arriba, por ejemplo. ¿Por qué tenemos las manos siempre arriba? A ver. Podría ser, mientras nos cepillamos, no es correcto que el agua corra hacia el estante donde están nuestras manos. Al contrario, queremos sacar todo contaminante. Esa es una. Pero estamos dentro del quirófano y estamos así. Yo hasta les hago la broma de que aquí en Guatemala estamos acostumbrados a los asaltos, ¿no? Manos arriba. Decime, Sebas. Fíjense bien, norma, protocolo, ¿qué ibas a decir? Digamos que porque hay una
eso abajo de más probable que haya más bacterias que caiga abajo. Eso es una buena posibilidad. Y con base a lo que dice aquel, más cuestiones de limpieza y todo, tomen nota. Todo lo que está por debajo de la cintura se considera contaminado. ¿Sí? Todo lo que está por debajo de la cintura se considera contaminado. Aquel habló de densidad del aire y que bacterias, igual, ¿verdad? O sea, entre más nos alejamos del piso, del suelo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la razón por la que vamos arriba del líquido, ¿verdad? Entonces, es complejo, pero no es difícil. O sea, hasta sentido común puede tener uno, ¿verdad? Y por lo menos decir, doctor, puedo tocar esto, ¿ah? Entonces uno le dice, sí puedes o no puedes, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y miren, esta es una... Pues ya les había enseñado las fotos, muchachos. Ya las habíamos visto. Va. No, sí. ¿Ah? Es en Canadá. ¿Qué estamos comparando aquí? La técnica aséptica que siguen allá con la que nosotros seguimos acá. Lo primero que resalta, obviamente, es el uso de las benditas batas, ¿sí? Reutilizables a todas luces, ¿verdad? ¿Sí? De alguna manera, yo por lo menos estoy regresando a los materiales reutilizables, ¿sí? Ya nos echaron color de todo el mundo de que la profesión que más contamina el planeta somos, adivinen, ¿verdad? A veces estamos haciendo una extracción y de repente nos cambiamos guantes 3, 4 veces, ¿verdad? Sobre todo cuando la novia o el novio está ahí fregando, cada rato se quitan los guantes para ver qué dice, ¿verdad? Y una parte con la boca abierta, ¿verdad? ¿Sí? Cánulas, eyectores, patas descartables, todo pues, o sea, estamos paseándonos. Entonces la tendencia es a utilizar, utilizar cosas que son reutilizables, valga la redundancia, y es lo que estamos viendo acá. Claro, esto es una foto de Canadá, ¿sí? Ahí estaban a menos, ¿qué? Estábamos a menos 9 o menos 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces qué rico pues ponerse una bata, ¿verdad? Pero acá, en un país tropical como Guatemala, y si de repente se le ocurre al aire acondicionado no arrancar ese día, ya nos llegó la mitad. Entonces, nosotros de rutina no usamos batas, ¿verdad? Hoy un patojo me pide ahí, mira, doctor, es que no sabía que tenía que iba a hacer una extracción y no traje mi uniforme, ¿no? Me la ponen el bici y que tiene una bendita bata descartable, ¿verdad? Y las tenemos que acabar porque esas nos quedaron de la pandemia, ¿verdad? Entonces, qué bueno pues, que se utilicen para estos casos. Pero nosotros lo autorizamos. Lo ideal, por supuesto, que lleven su bendito traje azul, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo ideal. ¿Qué más les puedo decir? Nosotros al paciente lo vestimos desde el cuello o desde la cabeza, si quieren, hasta el calzado, ¿sí? O sea, toda su ropa de calle al paciente se le cubre con un campo estéril, ¿verdad? Miren, los canadienses solo llegan hasta la cintura, ¿verdad? Entonces ellos dan más en unas cosas y dan menos en otras, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que se procura acá es una técnica aséptica. Que el paciente, por ejemplo, realice un enjuague con clorexidina al 0.12%, ya es, ¿verdad?, una forma de técnica aséptica, ¿sí? Y observen esto, el procedimiento que les estoy mostrando acá, que es una colocación de un par de implantes, eran primeras molares 19 y 30, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Pues esta bandejita es el kit quirúrgico para colocar implantes dentales. Y dentro de ellos hay unos aditamentos que se llaman pines de paralelismo. ¿Qué se procura ahí? Cuando uno hace el lecho, uno taladra el hueso, ¿verdad? Para colocar el implante, uno verifique si no quedaste torcido, ¿verdad? ¿Sí? Con respecto a las piezas vecinas o con respecto a otro implante, porque lo idóneo es que queden paralelos. Entonces se llaman pines de paralelismo. Y hay otros aditamentos que no viene al caso mencionarles, pero quiero que le pongan como esto, ¿sí? ¿Ya vieron estas pitillas que están por ahí por todos lados? ¿Sí? A ver, ¿para qué fregados las están usando? Para que no se lo trague el paciente. Mira pues, aunque no con calidez o con calidez, todo esto se lava, se seca, se vuelve a empaquetar y se esteriliza. No, agarran la onda, agarran la onda. Que no se lo trague el paciente. Para que no se lo trague, es bioseguridad, ¿verdad? Es bioseguridad.
Ojo, yo les estoy dando el ejemplo aquí con esos pincitos y algunos otros aditamentos, destornilladores, ¿sí? Qué fácil es que por poner un tornillito, o sea, que no solo es el implante, sino que el tornillito ahí para que no se nos meta hueso y encía, pues, dentro de donde vamos a buscar, por ejemplo, el muñón para poner una corona, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, esos destornilladores son muy chiquitos y también qué fácil. Si se lo traga el paciente, perfecto. Algún día saldrá, ¿verdad? ¿Sí? Si se lo traga. Si lo aspira, mucha, su camote, ¿sí? Se va al pulmón, ¿sí? Ah, pero es de titanio o es de acero inoxidable, sí. Pero claro, si los pacientes si no se lo inventan y han tenido que vender al paciente al quirófano, ¿sí? Para rescatar todo el parénquima pulmonar, ¿verdad? La tráquea, por ejemplo, ¿verdad? Alguno de estos aditamentos. Ojo, porque no es solo para implantes. Mucho cuidado cuando manipulen incrustaciones. ¿Sí? También se puede traer una incrustación al paciente. Las famosas pruebas de, bueno, que ahora ya ni metal porcelana usan, pero qué sé yo, prueba de circonio, pues, ¿verdad? Antes de cubrirlo, etcétera, etcétera. Mucho cuidado al manipular, porque puede tragarse. Si se lo traga, no hay tanto clavo. Lo peor que puede pasar es repetirla, ¿verdad? Que no es ningún chiste, ¿verdad? Pero si lo aspiran, sí es verdaderamente problemático. Y miren, más instrumentos, son instrumentos de periodoncia, ¿verdad? Allá un periodoncista era el que estaba haciendo ese procedimiento. Y más definiciones, ¿verdad? Interesante el contenido de esta diapositiva. Fíjense, técnica séptica se define como el método preventivo. En cirugía se emplea para mantener estériles a todos los objetos, instrumentos y materiales que han de estar en contacto con las heridas, ¿sí? De modo que la curación o cicatrización, ¿sí? Curación o cicatrización se logre por primera intención. ¿Alguien puede levantar la mano y decirnos a qué se refiere esa curación o cicatrización por primera intención? A ver. Se refiere que solo es como cuando hace un golpe y se juntan los dos tejidos y todo se cura muñecos, digamos. Chica, muy bien. 100 puntos, 100 puntos. Casito clínico, pues, para ilustrar lo que Lilian nos acaba de decir de la curación o cicatrización por primera intención. Radiografía panorámica, ¿qué creen que es esto? Ya lo es con la doctora Rijado, ¿no? ¿Qué modelos es esto? Un bendito quiste de tígero. Diagnóstico clínico, ¿verdad? Ojo, miren qué interesante. Ya cuando este paciente llegó al quirófano, ya traía pruebas de vitalidad grupal y las piezas estaban reactivas, o sea, estaban vivas, ¿verdad? Entonces no se planificó extraerlas, sino que únicamente en nucleación. Ese es el procedimiento de nucleación de ese quiste. Y miren clínicamente, bien interesante porque sabemos radiográficamente que ahí debajo está la lesión, pero no sé si observan aquí que se mira así como transparente o está un poquito azulado. Ese quiste, cuando vieron, es grande y tenía tanta presión que parcialmente adelgazó o perforó la cortical bucal. De tal cuenta que cuando ustedes tocaban aquí, se hundía, porque si tenía hueso cortical era una cascarita de huevo, ¿verdad? O sencillamente ya estaba perforado. Y bueno, pues hacemos incisión y elevamos por gajo, ¿verdad? Y esto no me acuerdo, yo creo que con una pincita bulla, o sea, un osteótomo, rapidito lo quitamos sin ningún problema. No creo que haya pasado fresa yo para algo tan delgado. Y cabal, pues ahí surge nuestra pieza, ¿verdad? Canino, un canino. ¿Y qué corresponde ahí? Pues sacarlo, ¿verdad? Si todavía está durito, pues lo dibujamos con una extracción normal. Y con pinza, ¿verdad? Porque ahí sí no podemos meter un force, pero con una pinza mosquito, sobre todo una mosquito curva, la podemos sacar sin ningún problema. Es menester, como quiste o como lesión quística que la diagnosticamos clínicamente, quitar y curetear bien todo el hueso alrededor, de tal manera que no quede tejido epitelial, porque esa es la materia prima, pues, de los quistes, ¿verdad? Tejido epitelial, posiblemente proveniente, pues, del saco folicular, ¿verdad? La formación
formación embrionaria pues, de ese caninillo, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que se hace todo el procedimiento y la extracción y se sutura, ¿sí? Se sutura. ¿Qué vemos acá? Pues es que se parece más o menos, mucho o poco, con la foto inicial clínica, ¿verdad? O sea, ¿qué hicimos acá? Porque dijo Gillian, que es unir lo mejor que se pueda, ¿sí? Los labios de la herida. Y en este caso se pudo pues fácil y casi perfectamente, ¿verdad? De tal cuenta de que esto es la cicatrización por primera intención, ¿sí? Característicamente tendría que haber falta de infección o sea, que no haya infección, ¿verdad? Y eso es cicatrización por primera intención gracias a la técnica aséptica. Y lo otro, mínima formación de tejido de granulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos colocando en gran proximidad los tejidos a como estaban originalmente. Entonces, esa es, mejor dicho, la cicatrización o curación por primera intención. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? ¿Seguros, seguros? Va. ¿Qué es fregados es entonces curación o cicatrización por segunda intención? A ver. Es cuando la herida no es limpia y no tiene como los bordes del tejido juntos, entonces la cicatrización no se da por sutura, sino que se da solita y crea tejido fibroso. Entonces no es una cicatrización que se ve. Primero granulación, ¿verdad? Desvío de granulación que no se ve como una línea, como con las alturas que se ve una cicatriz, sino que es una cicatriz. Y el ejemplo típico, característico de una curación o cicatrización por segunda intención, ¿cuál es? Ay, muchachos. Excelente. Excelente. Hay más patrocinios ustedes que en la otra sección. Odio comparar, ¿verdad? Pero están contestando. ¿Y qué está viendo aquí? Pues, ¿qué? Un cuernito, ¿verdad? Por ser 16, una extracción. Y ahí está nuestro alveolo, ¿sí? En ningún momento nosotros les vamos a decir, muchachos, desinserten ahí y coloquen sutura para que eso se cierre. Sabemos que no es necesario, ¿sí? Contamos con que esto va a cicatrizar por segunda intención. Sépanlo, si hacen la extracción y no miran hemorragia dentro del alveolo, ¿sí? Con su mismo elevador, deben sutilmente pasar ahí alrededor del hueso penal para generar el hemorragia. ¿Cómo va a ser el hemorragia? No, lo que queremos es que se forme un coágulo, ¿sí? Y el coágulo es la primera etapa de un proceso de buena cicatrización, ¿sí? Si no se forma el bendito coágulo, se genera un cuadro que se llama alveolitis fibrinolítica. Todo el mundo le llama alveolo seco, ¿verdad? Terrible, ustedes veían al paciente y pues, el alveolo así con el hueso expuesto, ¿verdad? Ausencia total del coágulo. Pero hay procedimientos y medicaciones, ¿verdad? Para sacar adelante al paciente, pero es un clásico ejemplo de cicatrización temprana, ¿verdad? Entonces, velen mucho por que se genere pues, un buen coágulo y eso es generando hemorragia, ¿sí? Hay personas de edad muy avanzada, pacientes diabéticos que tienen comprometido el proceso de angiogénesis. Ese es el clavo con los diabéticos, la angiogénesis. Entonces, miren ustedes si no sangra y le pasan y tampoco sangra, entonces a rezar y todas esas cosas. ¿Les queda claro entonces el típico ejemplo de cicatrización por segunda intención? No es pretensión, esto de lo vieron con el doctor Cordón el año pasado, ¿verdad? O sea, cómo cicatriza pues una herida post extracción, ¿verdad? Espero que sí, ¿verdad? Pero sí hay eventos, ¿verdad? Básicamente una epiperialización concéntrica, o sea, de la periferia hacia el centro, ¿verdad? Hasta que finalmente se cierra nuestro alveolito, ¿verdad? Y todos contentos, ¿verdad? Algunos duran un poquito más, pacientes, y algunos duran un poquito menos, ¿verdad? Pero generalmente cierran. ¿Alguna duda con primera y segunda intención y con técnica aséptica? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Va. Fíjense, como les digo, no dudo yo que de todo esto ustedes ya sepan pues más de algo. Creo que tener algún curso de preclínica ahí. En física fundamental nos enseñaban algo sobre autoclaves, presión de vapor, ¿verdad? Cuestiones así. Y aquí tenemos pues el término de esterilización. ¿Alguien se anima y levanta su mano para decirnos o definirnos qué es esterilización? No se peleen, ¿verdad?
término que tiene limitaciones. Entonces, por el momento nos quedamos con objetos inanimados, ¿verdad? Nosotros podríamos esterilizar nuestras manos, por ejemplo, si las metiéramos a una llama y las carbonizáramos, pues sí, las esterilizamos, pero no es el chiste, digo yo, ¿verdad? Entonces, pero sí, eliminación de microorganismos, eso lo dijo bien Jimena. ¿Qué más? ¿Qué más? Bacterias, virus, hongos, esporas y cuanta. ¿Sí? O sea, es eliminación completa de todo microorganismo en general. Vamos. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? A ver, ¿quién da más? Va, conforme a lo que hemos platicado hasta el momento, es la destrucción o remoción de todas las formas microbianas, incluyendo virus y las esporas. En microbiología, yo espero que recuerden que les enseñaron de que algunas bacterias, su membrana celular se cristaliza, ¿no? O sea, parece ciencia ficción, pero las que tienen esa bicapa de fosfolípidos cristalizada son las famosas esporas. Y cuando uno piensa en vidrio, claro que se puede quebrar un vidrio, pero aguanta calor y aguanta todo, pues, ¿verdad? Radiación y todo, y no se destruye, ¿verdad? Entonces es un reto para lograr la esterilización, acabar con las esporas bacterianas. También hay algunos virus que dan un poco de batería, pero esto se va más fácil, ¿verdad? Pero ese es el concepto de esterilización. ¿Algo más que crean ustedes que se nos está escapando con respecto al término de esterilización? ¿Algo más? Sí, pero ese es un pretratamiento que hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Annelise les recibe a ustedes los instrumentos que vienen de la boca, sangre y saliva, y ella los deposita en un recipiente con algún detergente o algo, ¿verdad? Pretratamiento, vamos a ver un concepto que tiene que ver con pretratamiento, ¿sí? Y de ello saca y lo mete a una bandeja con enzimas, ¿sí? Ultrasónico, ¿verdad? Eso es específicamente para remover restos orgánicos, ¿sí? Es para remover restos orgánicos. Los lavan, todavía los cepillan, ¿verdad? Con jabón y toda la cosa. Los enjuagan, los secan y entonces ya procede a meterlos pues al autoclave, ¿verdad? O sea, empaquetarlos y meterlos. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué más hay de esterilización? A ver. No hay esterilización química. ¿Química, no? ¿Qué tal? Tomen nota, jóvenes, tomen nota, ¿sí? Esterilización es un concepto absoluto. Es un concepto absoluto. ¿Está o no está esterilizado? ¿Me explico? No puede decir, ay, este está medio esterilizado, pero sí, no voy a usar. ¿Está o no está? Así categórico, ¿sí? Absoluto, ¿sí? Es que, ¿qué pasa, muchachos? Van ustedes a traer ahí con Gaby, pues, su paquete de, ¿cómo se llama? De los casetes ahora, ¿verdad? De instrumentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que hacen? Ay, gracias, Gaby, o gracias, Julita. ¿Y qué es lo primero que hacen? Meterla a la mochila, muchachos. Donde tienen el pachón, donde tienen los panes, ¿verdad? Dinero, la articuladora, a veces lo meten allí, ¿verdad? Y entonces ya empieza el movimiento, porque además la mochila se la echan al hombro y ese roce puede perforar esa bolsita o pouch, ¿verdad? Que ustedes utilizaron pues para esterilizar. Entonces ahí empieza a amenazarse este concepto, ¿verdad? Que es absoluto, ¿sí? A veces se lo meten aquí también, ¿verdad? Y ahí cargan dinero, toallas húmedas y cosas así. Entonces el paquete sí mereció, pero se va medio estéril, ¿verdad? Cuidado. Eso obliga, si se perfora, están obligados a repetir todo el proceso, desde cepillarlos, ¿verdad? Secarlos, empaquetarlos y para de nuevo pues al autoclave, ¿verdad? Entonces mucho cuidado. ¿Les queda claro que es un concepto absoluto? ¿Sí? No es relativo. Ahí está medio estéril, no. ¿Está o no está? Y nuestra obligación bioética es utilizar los instrumentos estériles. Punto. ¿Estamos? Vale.
Esterilización como concepto es una maravilla, es el objetivo final de cualquier protocolo de control de infecciones, ya que es la eliminación o muerte de todas las formas de microorganismos, incluyendo virus resistentes y endosporas bacterianas. ¿Sí? Es el ideal, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Hemos intentado, ¿verdad? O se ha intentado mucho esterilizar el aire, por ejemplo. Fíjense ustedes que se filtra, ¿verdad? Y sale en un extremo del ambiente clínico y es extraído pues en otro, ¿verdad? Pero es así lineal, ¿verdad? Si ustedes miran nuestra clínica, ventanas abiertas por todos lados, ventiladores que ponen, ¿verdad? Que vemos, porque también está la parte humana, ¿verdad? Pero se hicieron hace algunos años unas tesis sobre el alcance también que tenían las turbinas, el spray de las turbinas, ¿verdad? Y no sé qué tecnología usaron que se usa en agricultura, en agronomía, ¿sí? Y captaron bacterias supuestamente provenientes de una turbina de la boca del paciente a 8 metros. 8 metros, aquí, pues, tal vez de aquí al fondo, a la pared del fondo, ¿verdad? Entonces se le paga el pelo, ¿verdad? No es posible decir, ya esterilicemos esa pared, ¿verdad? Si nos va bien, vamos a ver un concepto aquí que se llama desinfección, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que si vemos al microscopio una liga de cualquier cantidad de porosidades, ¿verdad? Casitas ideales para cualquier bicho ahí, ¿verdad? O sea, imposible esterilizar. Si nos va bien, desinfectar, ¿sí? Va. ¿Cuál es como dijo Jimenita Lama ahí, cuál es el aparato idóneo pues para esto, ¿verdad? La famosa autoclave, ¿sí? Autoclave. ¿De dónde se origina el término autoclave? ¿Y qué significa? A ver. Auto, uno mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y clavis quiere decir llave. Por eso autoclave. Entonces es un aparato que se autolimita, ¿verdad? Se autocierra, ¿verdad? Más o menos eso es lo que quiere decir. Y fíjense bien, lo que utiliza, pues, por eso decía lo que dijo Jimenita, de que ahí se utiliza altas temperaturas, pero principalmente vapor de agua a presión. ¿Sí? El principio físico es vapor de agua a presión. Y tomen nota que un ciclo estándar de esterilización, ¿sí? Es aquel que eleva la temperatura a 121 grados. 121 grados centígrados, ¿verdad? ¿Sí? Durante 15 minutos. Durante 15 minutos a 1.5 atmósferas de presión. A 1.5 atmósferas de presión, que equivalen a 22 libras por pulgada cuadrada. ¿A 1.5? Atmósferas, que equivalen a 22 libras por pulgada cuadrada. Eso es presión, vapor a presión, ¿sí? ¿Y qué tipo de agua creen ustedes que se recomienda para utilizar con las autoclaves? Agua desmineralizada. ¿Sí? ¿Por qué usamos agua desmineralizada? Tiene minerales, tiene carbonatos, por ejemplo, y eso va a generar sarro con el paso del tiempo en las tuberías internas. Las tuberías internas del autoclave la puede arruinar, o también en nuestros instrumentos, ¿sí? Entonces no conviene, tiene que ser de marchamo rojo, agua desmineralizada, que se supone que esa no nos sirve para consumo, ¿verdad? O sea, para beberla, pues, ¿verdad? Porque necesitamos esos minerales, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda con el autoclave? Viene de autoclavis, ¿sí? Autocierre, se autocierra, también se autolibera, pues si hay mucha presión, tiene válvulas de escape para que no exploten, ¿verdad? O sea, todo eso lo podemos reproducir. Y eso que les dije de 121 grados centígrados, 15 minutos a 1.5 atmósferas o 22 libras por pulgada cuadrada, es un ciclo
común y corriente pues, de esterilización. Tomen nota, lo importante es leer las instrucciones del fabricante de la máquina que compran, ¿verdad? O sea, de repente les dicen, mire, no son 15, sino que son 10 minutos, pero subimos a 2 atmósferas la presión, o sea, compensatorio, ¿verdad? ¿Y cómo creen ustedes que podemos evaluar que un autoclave está funcionando ok o mal? ¿Cinta testigo? No. Sí, tenía que ser un test colorimétrico, ¿verdad? A base de lo que más cuesta destruir, en este caso las esporas bacterianas, ¿sí? Ellos traen un código de color, entonces lo meten ahí, claro, no es cada vez que esterilizan, pero sí de repente cada 2, cada 3 meses, algunas máquinas dicen cada 6, ¿verdad? Pero las máquinas que usamos nosotros que vienen están echando punta y punta y punta, ahí les estamos metiendo los testers cada vez que se puede. Y les repito, están basados en las endosporas, ¿verdad? O sea, endosporas bacterianas, que son las más difíciles de destruir y tienen cambio de color. La que estén usando, el test que estén usando, les dirá el color. Y alguien mencionó por ahí la cinta testigo, ¿sí? Que alegre, lo van a averiguar, pregunta de examen, cuál es la sustancia química, ¿sí? Que cambia de color en la cinta testigo y por supuesto en las bolsas estas de esterilizar, los punch, que también cambian de color, ¿sí? Hay una sustancia química particular que tiene esa propiedad y que solo nos dice que un equipo o un instrumento fue sometido a un proceso que sí llegó pues a la temperatura y el tiempo, pero jamás nos garantiza de que el contenido está estéril, ¿verdad? Parece que sí, pero no, ¿verdad? Solo nos indica que el instrumento se sometido a un proceso de esterilización, jamás de que está estéril. Así como están las famosas autoclaves, que obviamente utilizan, y lo acabamos de decir, agua desmineralizada, están otras que se llaman quimiclaves, ¿sí? Quimiclaves, de químico, ¿sí? Se parecen, hay quienes defienden las quimiclaves, otros las autoclaves, ¿verdad? Y hay otros que dicen que no hay diferencia significativa, ¿sí? La quimiclave, como el nombre sugiere, utiliza una sustancia química en lugar de agua desmineralizada. ¿Cuál es ese bendito químico? ¿Alguien lo sabe? Glutaraldehído al 2%, ¿sí? El mismo que usan para desinfectar o esterilizar por inmersión, ¿sí? Las quimiclaves utilizan glutaraldehído al 2%. Pero les repito, unos defienden una, otros defienden otro y otros dicen que no hay diferencia, ¿verdad? No, pero eso es desinfección, ya vamos a llegar a eso. Jóvenes, ¿dudas con respecto a las quimiclaves? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Vale. El término o concepto de esterilización pues no es nuevo. Lo introdujo ni más ni menos que el famosísimo Louis Pasteur, ¿sí? Él era ¿qué? Químico y bacteriólogo, ¿verdad? Pero él hizo un comunicado a la Academia de Ciencias con el siguiente párrafo, que dijo: si tuviera el honor de ser un cirujano, jamás introduciría en el cuerpo de un hombre un instrumento cualquiera sin haberlo pasado por la flama, ¿sí? Antes de la operación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que posiblemente el agente esterilizante mejor de todos es la llama, ¿sí? Pero no es práctico aplicarla pues, en la clínica, ¿verdad? Por ahí andaba un cirujano maxilofacial que se graduó en Brasil y vende productos así, equipo y cosas, ¿verdad? Entonces, una vez que yo llegué a su consultorio, tenía la bandeja así de acero inoxidable con el instrumental y el paciente ya sentado ahí, entonces le roció canfina y le prendió el fosforazo, ¿verdad? Yo me fui de espaldas
claro, él tiene respaldo científico. Les digo, la flama, la llama, pues el fuego, ¿verdad? Carboniza cualquier cosa. Pero vamos a lo aparatoso, pues ese paciente yo le quiero conectar. Y además imagínense el riesgo que hay de generar un incendio en esa clínica, ¿verdad? Entonces, como que esa llamarada mejor no, ¿verdad? Mejor no. Pero, les digo, cuando yo era infante y empezaba a ir al colegio, llegó una campaña de vacunación, allá en Jalapa, yo soy de allá, a vacunar, no me acuerdo de qué, ¿verdad? En el hombro, si no recuerdo. ¿Y qué les parece? Nos pinchaba a uno y tenían un mechero, posiblemente un mechero dulce, y ahí ponían el rojo vivo, dejaban que se enfriara y el otro con la misma aguja, ¿verdad? Bueno, pero creo que no tengo alguna enfermedad así infecciosa, pues, ¿verdad? Entonces, sí funciona. Y de plano con sangre y todo, pues adentro más, pero ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. O sea, la llama, pero ya les dije el clavo que tiene, ¿verdad? Están usando en la clínica. Ojo que el concepto de esterilización, pues claro, suena maravilloso, pero tiene sus clavos, ¿sí? Están estas partículas proteicas infecciosas que se conocen como priones, ¿sí? Ojo con lo que dice esa diapositiva, aguantan cualquier ciclo de esterilización, ¿sí? Lo meten al autoclave y los priones no se inactivan, ¿sí? Son partículas. Pero, por ejemplo, ustedes tal vez no habían nacido, pero a principios de este bendito siglo se dio en Gran Bretaña precisamente un clavo así de salud que era el mal de las vacas locas, exacto, el mal de las vacas locas. Y son producidas directamente por priones, ¿sí? Y créanme, a mí me gusta todo ese universo zombie, ¿no? O sea, de hecho, me encantaría que así finalizara la humanidad, pero no, ¿verdad? Aunque no lo crean, lo más cerca que hemos estado de ser zombies es esta enfermedad de las vacas locas. En el ser humano, porque también da vacas locas, pero los humanos locos, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama de Creutzfeldt-Jacobson, ¿sí? Creutzfeldt-Jacobson, ni lo apunten porque eso no es anécdota, ¿verdad? Pero se daba mucho porque en algunos lugares como en Indonesia y algunas partes de África, todavía el día de hoy se practica el canibalismo, ¿sí? Y entonces, si alguien estaba infectado por priones, inmediatamente lo también, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El verdadero mal de las vacas locas, ya patológicamente es una encefalitis espongiforme, ¿sí? Es una encefalitis espongiforme. Y por eso las vacas se ponen todas locas, ¿verdad? Y los seres humanos pues, también locos, ¿verdad? Pero lo más cerca que hemos estado de una apocalipsis zombie. ¿Qué hicieron en Gran Bretaña para corregir el mal de las vacas locas? Incineraron a cualquier cantidad de vacas, ¿verdad? Suena así muy cruel, pero acabaron con ese brote, ¿sí? Aquí en Guatemala me estaban contando que siempre ha habido pues con ese gusano barrenador, se le mete a los bovinos, ¿verdad? Y dicen que en Palín ya hay una persona con el gusano barrenador, que no es primera vez, por supuesto, le da las vacas y a nosotros se supone que nosotros nos bañamos, nos cuidamos, pero el partido sabe. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para lograr esterilizar un prión? Nuevamente la incineración, ¿sí? La incineración acaba con los priones. Y aunque no lo crean, también el cloro. Si da tiempo, no creo que da tiempo, pero si da tiempo les tengo una diapositiva donde les muestro yo diferentes soluciones y el cloro es una maravilla. O sea, como desinfectante, es pero excelente. Lo usan como antiséptico pues en endodoncia para entregar productos. Una compañerita acaba de hacer un TCR y de plano rigó con eso y se le fue fuera del producto, pero no me refiero afuera, pues entre el pique, sino que al hueso, ¿verdad? Y la paciente no es así, ¿verdad? Copiar un corticosteroide, ¿verdad? Y rezar un poco ahí para que se resolviera. Y este fin de semana pasado, pues la paciente se recuperó, ¿verdad? Pero lo que voy es que el cloro es una maravilla, ¿sí? Le da duro a virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué
¿qué clavo tenemos con nuestros instrumentos? Que los corroen inmediatamente. Es decir, no 3 horas, no, inmediatamente empiezan a corroerlos. Entonces, no podemos aplicar ese concepto de desinfección en nuestros instrumentos. Y les hago el comentario del cloro porque es el otro que mata los priones, ¿sí? Pero una inmersión de unas 2 horas, ¿sí? De unas 2 horas. Así al 3 o al 4% como vienen los populinos o los galones que vemos en los supermercados, ¿verdad? La llama y el cloro destruyen a los priones, ¿verdad? De ahí, mejor refieran a ese paciente que viene de Gran Bretaña, ¿verdad? Y bueno, un recordatorio pues de cómo toda esta información científica, ¿sí? De alguna manera la podemos reproducir en nuestras clínicas o aquí en la clínica todos los días y confiamos en ellas porque es conocimiento científico, ¿sí? Ahí les dije yo lo que conlleva un ciclo normal pues, de esterilización en autoclave, y si ustedes lo reproducen van a lograr atender, por ejemplo, a pacientes pediátricos que son tan susceptibles con completa seguridad, con completa bioseguridad, sin ningún problema. No sé por qué le van a hacer una cavidad, no le digo nada de esa pieza, pero bueno. Con el doctor Barreda, hace algunos años, hicimos con Infosa precisamente una campaña de concientización sobre la necesidad de esterilizar las piezas de mano, tanto las de baja como las de alta velocidad. Y claro, Infosa aprovechó para publicitar y promocionar su aparatito chilero que uno le enroscaba ahí el micromotor y la turbina, y el aparato lavaba todas las moléculas internas, ¿verdad? Con una sustancia desinfectante, ¿sí? Luego de eso lo lavaba con agua, lo secaba, ¿verdad? Y eso ya solo lo desenroscaba uno y a envolverlo pues y a esterilizar, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues estos son los micromotores quirúrgicos que usábamos, ¿verdad? Porque ahora tenemos los motores eléctricos en el quirófano, ¿sí? ¿Y qué hacíamos con Guillermo? Pues destapábamos, ¿verdad? Y nos lo metíamos a la boca. ¿Con qué? Con toda la confianza de que estamos actuando con base a información científica, ¿verdad? Y aunque sea el micromotor que usamos en el quirófano todos los días, ¿verdad? Está estéril, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Entonces con toda confianza nosotros, y algunos se quedaban así como que, ¿qué onda, verdad? Está estéril, ¿verdad? O sea, se hizo todo el procedimiento y no hay ningún problema. Entonces, cositas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a todo este rollo de esterilización y todo? Facilito, ¿verdad? Les recuerdo, este es un tema Mickey Mouse, muchachos. Si no sacan un sub 80 o un sub 90, están fritos, ¿no? Aprovechense porque no es de todos los días. Bueno, pasemos a este nuevo concepto que es antisepsia. Algo tienen que conocer. Interactuamos, pues ¿qué fregados es antisepsia? Anti, contra, sepsis, infección. Entonces, contra la infección. ¿En qué consiste? ¿Cómo definimos antisepsia? A ver. Ya discutiendo el término, para decirlo. Fíjense, jóvenes, antisepsia característicamente es el uso de químicos para destruir el máximo posible, de microorganismos en superficies animadas. ¿Sí? En letras amarillas, yo he procurado acá darles la información de lo clave, o sea, de lo que es clave para entender el término de antisepsia. Y dice que es el uso de químicos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un químico que se usa para antisepsia? Clorexidina al punto 12%. Más de algunos lo usan en pega o como nosotros en cirugía, ¿verdad? Es un ejemplo clarísimo de antiséptico. ¿Pretendemos esterilizarle la boca al paciente? No. Estamos procurando reducir o destruir el máximo posible, ¿sí? Bajar la carga bacteriana, podríamos decir, ¿verdad? Pero este es el concepto de antisepsia. Usa químicos, ¿para qué? Pues para destruir lo que se pueda de microorganismos, pero en superficies animadas. Este es otro punto importante. Antisepsia tiene que encajar al nuevo en seres vivos. ¿Está claro? Mucosas, membranas mucosas, piel, ¿verdad? O sea, ahí es donde aplica el término antisepsia. ¿Y qué más tenemos?
En cirugía, también antisepsia, se le llama a esa maniobra de aplicar un antiséptico en la superficie externa del sitio quirúrgico. ¿Sí? Por ejemplo, a mí un 25 de diciembre me quitaron mi apéndice, yo tendría yo unos 8 años, y si me acuerdo, pues, de nada, entonces, posiblemente un antiséptico a base de yodo, ¿sí? Y así con pinzas de nidos y, ¿cómo se llama? Gasas, ¿verdad? Y así excéntrico, o sea, el centro se logra el remolino hacia afuera, ¿verdad? Le das vuelta y lo empiezas a hacer, ¿verdad? A esa maniobra se le conoce como antisepsia, ¿sí? El equivalente en la boca, cuando van a hacer una extracción o cuando vamos a hacer un procedimiento quirúrgico al paciente, le decimos vaya con parte, vaya con análisis, para que le dé un choqueo, ¿verdad? Posiblemente unos 5 o 8 cc, para que haga un solo enjuague, ¿verdad? Con clorexina. O sea, es antisepsia. Bajar la carga bacteriana previo a que nosotros hagamos la extracción. ¿Dudas con respecto a antisepsia? ¿Estamos claros? También es una maniobra, ¿verdad? Para bajar la carga bacteriana donde se va a operar, ¿verdad? Estamos claros en eso. Viene el otro término. En este caso, desinfección. También utiliza agentes químicos, ¿verdad? Pero, ojo, desinfección aplica para objetos inanimados, ¿sí? Yo no puedo decirle que, ay, te voy a desinfectar la boca con algún químico. No, porque está viva, vivita y coreana. Entonces, te voy a hacer antisepsia, ¿sí? Pero si es un instrumento, o es esa pared, yo les puedo decir, muchachos, desinfectemos esa pared. Claro, pero por el piso, ¿va? ¿Sí? Desinfectemos. Hay, de hecho, sustancias ya comerciales para que nosotros logremos eso, ¿verdad? O la unidad, o el cono de rayos X, ¿verdad? Todo eso lo podemos desinfectar. ¿Por qué? Porque son objetos inanimados, ¿verdad? ¿En qué se parece desinfección y antisepsia? Que los dos usan agentes químicos, ¿verdad? Pero vamos a ver detallitos más adelante. Y los dos pues persiguen la destrucción máxima posible de microorganismos. En ningún momento dice aquí, en el concepto de desinfección, es la destrucción completa, ¿sí? Eso es esterilización, ¿sí? Desinfección, lo más que se pueda, pero no necesariamente. Mucho ojo con eso. Dale. Miren, la diferencia entre antisepsia y desinfección puede ser o parecer pequeña, ¿sí? Pero puede conducir a una amplia divergencia en los productos que se utilizan y también quién regula el uso de esos químicos, ¿sí? Por decirles algo, la clorexidina, si la queremos usar como antiséptico en la cavidad bucal, tiene que estar al 0.12%. En Europa la aplican en la boca al 0.2%. ¿Sí? No dije 2%, 0.2%. El 0.12 a 0.20. ¿Sí? En Europa. Aquí la usamos al 0.12. Pero si es para desinfección, o sea, antisepsia, por ejemplo, en piel, si la podríamos usar como tiene en el balón, que viene a 3 o 4%. ¿Sí? Bien. Si hago yo eso en mucosa, claro. ¿Sí? Pero en piel sí lo podría hacer. ¿Sí? También. Pero no al 90%, a veces al 80% ya lo puedes usar. Y son protínicos, ¿no? Otro producto, miren ustedes, por ejemplo, el glutaraldehído. El glutaraldehído al 2%, exclusivamente para desinfección de instrumental por inmersión. El único requisito es que el instrumento o los instrumentos queden totalmente sumergidos. Eso es el sentido común de lo dice. Tienen que quedar totalmente sumergidos. Ojo, ¿qué pasa si ese instrumento yo lo saco del glutaraldehído al 2% y de una vez lo llevo a la boca de la paciente? ¿Sí? Y le retraigo, por ejemplo, el labio, ¿sí? Instantáneamente se le forman ampollas, ¿sí? Para que ustedes miren qué tan tóxico es el glutaraldehído al 2%. Si lo usan
por ejemplo, en una jornada, en una clínica, pues porque no tienen autoclave, pueden ustedes, o tienen la obligación de sacarlo con pinzas de una bandeja y sumergirlo en agua mineralizada, ¿sí? Previo a meterlo a la boca, ¿sí? Si ustedes lo usan directamente de la solución, le van a ampollar y no es mentira. Ojalá no les pase, pero tienen que ser cuidadosos, ¿ok? Entonces, en el caso de la clorhexidina, se puede usar como desinfectante. Si es al 4% y le agregamos alcohol, con eso desinfectamos un instrumento que se cae en un procedimiento quirúrgico para desinfección rápida y no esperar pues 15 minutos a que se esterilice, ¿verdad? Al 4%. Pero ese 4% no lo puedo usar en la boca, tengo que diluir al 0.12, ¿verdad? Para que funcione como antiséptico. El glutaraldehído mejor lo dejamos solo como desinfectante. Por ahí aparece el glutaraldehído, pero bien diluidito en algunas cremas y en algunos productos así de aplicación externa para que no se colonice pues de bacterias, ¿verdad? Y se pueda usar a largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Pero generalmente solo como desinfectante, ¿ok? Y fíjense, jóvenes, los desinfectantes, como químicos que son, están bajo la autoridad protectora o regulatoria de la Environmental Protection Agency, EPA. Sí, llegué al nivel 12 de conocer, no saben nada. Pero bueno, requisito. Y los antisépticos, por otro lado, debido a que están indicados para su aplicación en tejidos vivientes, caen bajo la regulación. Estas sí de plano ya están familiarizados ustedes, la FDA, la Food and Drug Administration. Y estas son entidades gringas. ¿Quién regula todo esto aquí en Guatemala? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Claro que sí, ¿no? Y tienen que tener los registros sanitarios, en serio. Y tienen que ir en concordancia con las instrucciones que da el fabricante, a tal concentración para desinfectar, a tal diluido, a tal concentración para como antiséptico. O de una vez aparece este desinfectante. Otro podrá aparecer que solo es antiséptico. Eso depende de, ¿verdad? Pero en serio, aquí en Guatemala hay dependencias del Ministerio de Salud Pública que regula eso, por increíble que parezca. Va. ¿Quién le puede decir qué fregados es este término? ¿O a qué se refiere? Descontaminación. A ver. No se peleen por participar, pues. Ya voy a empezar a compararlos con la sección A. No, ustedes responden mejor. Baja, no me lo van a creer, pero sí. A ver, pues, ¿qué es descontaminación? A la muchacha. Retirar contaminantes. ¿Tiene sentido? O sea, son como términos así un poco generales, términos así amplios que pueden involucrar varios procedimientos, ¿sí? Fíjense, son medidas de control de infecciones que pueden ser de varias maneras y que van desde simplemente limpiar hasta también desinfectar o incluso esterilizar, ¿sí? Es un término amplio, abarca varios procedimientos, como claramente lo están viendo acá en la diapositiva, ¿sí? Desde limpiar algo hasta desinfectarlo o hasta esterilizarlo. Esta es la fuente donde sacamos esa información. Ojo, la descontaminación también es un pretratamiento necesario y con fines de protección cuando se manipulan materiales o instrumentos potencialmente contaminados. ¿Sí? Potencialmente contaminados. Un buen ejemplo de un pretratamiento de algo que está contaminado son, por ejemplo, las impresiones. Ustedes toman a los pacientes, ya empezaron a hacer coronitas, ¿entonces se fijan? Todavía no. Bueno, un día ¿qué hacen? Le vamos a hacer un corte para corona
con un acabado marginal en chamfer, ¿ya? Sí, les enseñamos un chamfer. ¿Y qué? El libro dice que qué punto 5 abajo del margen libre de la encía o a nivel del margen libre de la encía. Pero siempre me vas hablando con la fuerza de demás un toque, ¿ya? A la fuerza de la encía, bien, empieza aquella margen. Mejor si todavía pusieron un provisional todo mal adaptado y entonces la encía se inflama, ustedes que clavan. Y bueno, los platicadores, ustedes sí, va. Vamos a pasar aquí a bailar. Sí, va. Pues miren, pues, esa encía sangra, ¿sí? Y cuando toman la impresión, aunque no sangre, hay más saliva, ¿verdad? Obvio. Y sacan y cabal, donde está el margen, pues ahí viene la sangre, ¿verdad? No le ponen ni coco a eso y lo vacían, ¿no? Al vacío, el vibrador y todo. Y cuando fraguan y sacan el modelo, ahí llevan el collarcito con sangre en el mismo modelo, ¿no? Todo eso se replica. ¿Y qué me importa? Ahí que mire don fulanito del laboratorista como mala onda, ¿sí? Lo correcto es pasarle por lo menos un chorrito de agua, ¿verdad? Unos segundos y sumergirlo en cloro, ¿sí? Ya sea silicona por adición o por condensación o sea alginato, ¿sí? No se les va a deformar si lo sumergen unos minutos en cloro, ¿sí? Eso es el tratamiento, eso es descontaminante. Para que ya nuestra bendita, nuestro vaciado y nuestro modelo, pues ya vaya pues en mejores condiciones, ¿verdad? O sea, es que no soy yo que lo va a manipular, sí, no. O sea, hay que velar por la seguridad también de los laboratoristas, ¿ok? Entonces, les queda claro que es un pretratamiento. Y ese ejemplo de las benditas impresiones, ahí se van a acordar. Ah, pero es que ahora usamos hilo retractor. Quitan esa babosa y sangra, muchachos, sangra. O sea, la proteína también, pues siempre hay que descontaminar. ¿Y quién habla inglés aquí? ¿Quién habla inglés? ¿Que ya pasó el nivel 2? Ah, Jimena. Va. Go ahead, my friend. Go ahead and translate for us. Descontaminación, uso de físicos o químicos. Means, ¿qué dice means? Significa para remover o reactivar destruir patógenos en la superficie o. ¿En una superficie o en un item? ¿Qué es un item? Objeto, un instrumento, podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Para que ellos ya no sean capaces de transmitir partículas infecciosas y la superficie o el objeto es Considerado seguro para manejarlo, usarlo o descartarlo. Aunque la babosada se va a descartar, ¿sí? Hay que mirar el basurero, o sea, el contermo, ¿cómo le hace? No, tenemos que tener ética y todo eso. Entonces, gracias, lo hiciste muy bien. Para fines de pregunta, este es el concepto así realmente oficial, ¿verdad? ¿Sí? Así que, excelente, jóvenes. Detención, ¿quién da más? ¿Alguien sabe qué fregados es detención? Este está facilito, miren. Significa acción y efecto de limpiar. ¿Sí? Ustedes no le pueden decir a la empleada doméstica, haga detención del piso, señorita, por favor. Ustedes saben qué me está diciendo, ¿verdad? Pero a un asistente sí, ¿verdad? O a alguien pues que trabaja en el ambiente clínico, que ya tiene entrenamiento. Detención es un término así como clínico, ¿sí? De acción de limpiarlas, ¿verdad? Todos saben que hay que hacer detención de las unidades al iniciar, o sea, antes de trabajar y al finalizar, ¿verdad? O sea, es una doble limpieza, una doble desinfección. Muy bien, platiquemos ahora de infección cruzada. ¿Quién me puede decir qué fregados es infección cruzada? Podría ser, pero claro que tiene importancia, pero básicamente infección cruzada es de un ser humano a otro. ¿Y en dónde? Pues en la clínica, ¿ya? O sea, es un término, ese sí aplica
a la clínica. ¿De acuerdo? Fíjense, como definición, es la transferencia de agentes infecciosos de un individuo a otro en un ambiente clínico. De tal razón, pacientes, dentistas y sus auxiliares, otros pacientes, o sea, no solo los que están ahí, sino las personas que los acompañan, ¿verdad? Todos corren riesgo de infectarse de manera cruzada cada vez que ingresan a la clínica dental. ¿Sí? Interesante. ¿Qué más? Comprende los principios de la transmisión de enfermedades, pero utilizando los protocolos de control de infecciones, el personal odontológico puede prevenir la infección cruzada. ¿Sí? Bueno, se están matando ustedes estudiando esta linda y maravillosa carrera, ¿sí? No para no ejercer, sino que al contrario, para trabajar como odontólogos. Y eso implica una jornada de trabajo de por lo menos 8 horas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes clavados en su clínica 8 horas? Pues cuidarse de las infecciones cruzadas, ¿verdad? Los más susceptibles seríamos nosotros como clínicos, nuestros asistentes, nuestra secretaria, nuestra recepcionista, ¿verdad? Y el personal de limpieza. Porque el paciente, que es el más importante, llega, pero solo llega de repente una hora y media, y le dice la verdad. Pero nosotros nos quedamos ahí 8 horas por lo menos. Algunos dentistas muertos de hambre, pues se quedan ¿qué? 12 horas, ¿verdad? O sea, se tiene que querer uno, ¿verdad? También se tiene que querer uno. Aquí donde me miran, yo atendí mi clínica por 10 años, de lunes a domingo, ¿sí? O sea, pero sí, fines de semana, pero sí, full, ¿verdad? Y bueno, gracias a eso me hice millonario, ¿verdad? Entonces, hasta pensando en jubilarme estoy. No, pero se tiene uno que querer. Yo no podía salir a parrandear, no me podía emborrachar como debe ser, sino que siempre a medias. O sea, mala onda. Entonces también se tiene uno que querer. Pero ojo con esto de la infección cruzada, porque los pacientes se animan a llegar a la clínica porque confían en nosotros. ¿Sí? Llegan a la clínica que nosotros los atendamos porque confían en nuestros protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Si no, pues que se asomaran, ¿verdad? Voy a ir donde el doctor a que me peguen herpes virus, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar bien a que lo premiemos con herpes virus? O sea, hay cosas que sencillamente no pueden ser, ¿verdad? Y obviamente no los podemos nosotros defraudar. Les recuerdo una vez más que la bioseguridad es lineal. Siempre hace arriba, siempre perfectivo. Yo esterilicé, pero mañana y se va solo con desinfección. No, ¿verdad? O lo peor, cuando, pero esta es mi mamá, la paciente mañana, radiación ultravioleta y todo. No. Si tenés radiación ultravioleta es para todos los pacientes, pero para todos, por igual, ¿verdad? Esa es la parte bioética, ¿verdad? No solo porque llega mi hijo y yo, no. O sea, con todo paciente, pues, tengo que dar mi mejor esfuerzo. ¿Ok? Y bueno, hay 3 elementos principales para esparcir una infección, ¿sí? Y eso lo tienen claro los bioterroristas y todo eso, ¿verdad? El primer elemento para esparcir una infección, pues obviamente, es que exista un huésped susceptible. Por ejemplo, con el COVID, pues se supone que todos fuimos susceptibles, ¿verdad? Fue un terror, pues, para todos, ¿verdad? Sí, todos nos asustamos de alguna manera. O sea, un pinche virus, pues eso lo sabemos todos, pero por primera vez exponiéndonos nosotros a ese virus. O sea, por eso era Nobel, era fregado. Y obviamente, en segundo lugar, el agente causal. Y en tercer lugar, el modo de transmisión. ¿Sí? Con uno que falte, no se da una infección. ¿Sí? Y de alguna manera ahí es donde actúan nuestros protocolos de bioseguridad, específicamente tratando o combatiendo el modo de transmisión, ¿verdad? Y el agente causal cuando desinfectamos o cuando esterilizamos, ¿verdad? Y también procuramos a través de la inmunización, ¿sí?
que inmunizar contra la influenza, se tiene que inmunizar contra la hepatitis, ¿verdad? Y yo no sé por qué fregados ya habían dicho que ya estaba la vacuna contra el HIV, ¿sí? Por ahí anda el papiloma también ya, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación es nosotros y nuestra gente, nuestro equipo, ¿verdad? Se tiene que inmunizar, ¿verdad? Entonces hay varias formas para romper pues esa posibilidad de infección. Y cabal, este es un dibujo de un artículo del año 2021. Estaba súper de moda, pues, ¿verdad? Este es el nombre de nomenclatura pues del COVID, ¿verdad? Porque era, ¿cómo se llama? Era novel, era nuevo, ¿verdad? Y 2019 porque en China, ¿verdad? En 2019. La pandemia arrancó en 2020, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero que miren? Es este esquema, miren. Tiene flechas, diagrama de flujo y obviamente en el ambiente clínico. ¿Qué es lo primero que tenemos? Un paciente infectado que característicamente tose o estornuda. ¿Cuál es el clavo con ese estornudo o con toser? Que se generan, como dice ahí, droplets. ¿Qué quiere decir, Jimena, droplets? My friend. Gotículas. Algo así, ¿verdad? Algo pequeño, gotitas, pero ahí van. ¿Y qué va en esas gotículas? Pues según este artículo, pues el famoso virus, ¿verdad? Y observen que al estornudar podemos contaminar superficies, como bien podría ser la unidad dental. ¿Qué pasa después? Llega otro pacientito y no hicimos detersión y tampoco hicimos desinfección y solo llega a premiarse, ¿verdad? ¿Sí? Mala onda. Fácil podemos nosotros romper esa posibilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es una forma indirecta, ¿verdad?, de contaminarnos, porque también nosotros como clínicos, si no limpiamos nuestra propia unidad, nosotros mismos nos podemos infectar ahí también con esa superficie, ¿verdad? Y lo peor, a lo que más miedo le teníamos era a la bendita, bueno, no a la turbina, sino que al spray que generaba pues la turbina. Se colocaron unas pantallas faciales para que no pasara pues ese spray. Usábamos las caretas faciales también nosotros, pero de todos modos nos infectábamos, de todos modos, ¿verdad? Algo estaba fallando ahí. Pero también pues al trabajar y generar ese spray, pues esas gotículas de aerosoles pues pueden infectar pues a otras personas. Y cuando nosotros inhalamos ese spray, podemos decir que es una forma directa de contaminarse, ¿verdad? Si es a través de una superficie o de un objeto, vamos a decir pues que es una infección así pues por contacto indirecto, ¿verdad? Y hablando de esa infección por vía indirecta, tenemos este otro término que espero me lo puedan declamar. ¿Cómo lo quiere, doctor? ¿En inglés o en francés? ¿En prosa o en verso? ¿Sí? ¿Qué fregados es un fómite, muchacho? A ver. ¿Alguien que levante la mano y lo diga claramente? A ver. ¿Oyeron lo que dijo? Un objeto. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que también No, objetos, ahí va bien. Sustancias. ¿Qué sustancia podría ser un bendito fómite si está contaminado? El agua. ¿Sí? El agua. ¿Qué más? El biológico. Esta misión directa. Ahorita vamos a poner algo. Pues sí. A un güiro le compran su juguetito, ¿verdad? Que se dio un muñequito, ¿verdad? ¿Cuáles son los de moda ahora? De Maluma, ¿qué hacen los güeros? Primero hasta los chupó, y de ahí todos juegan en el muñequito y de ahí todos enfermos en el colegio, ¿verdad? Porque en el muñequito fue un auténtico fómite. Vean el concepto. Cualquier objeto carente de vida. El muñequito carece de vida, ¿sí? O también una sustancia que sí se contamina con algún patógeno viable,
como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno. ¿Sí? Recuerden, el agua como sustancia también puede llevar bacterias, puede llevar virus, sobre todo si no se trata bien, ¿verdad? Y puede funcionar como fomite. ¿Sí? La hoja de asistencia, jóvenes, ¿por dónde van? Gracias, Melis. Tomen nota de otros ejemplos de fómites. ¿Sí? Otros ejemplos de fómites. Bueno, juguetes en general. Juguetes en general. Sobre fundas, sábanas, sobre fundas, sábanas, alfombras, teléfonos celulares, por supuesto que sí. Miren, lapiceros, ¿sí? Solo para que tengan pues algunos ejemplos, ¿verdad? Pero esos en general son fómites. Jóvenes, ¿dudas o preguntas con respecto a lo que hemos platicado esta tarde, este mediodía? ¿Creen ustedes que si la próxima clase yo les hago un clic, sacarían 100 puntos? Sí. ¿Ah? ¿Creen que sí? Tal vez, pues se me antoje, tal vez, pero otra vez les recuerdo, si ustedes todos estos contenidos los dejan para la noche antes del día del examen, no lo van a lograr, ¿sí? Vayan estudiando de una vez, ¿sí? Facilito, pero yo me voy a enfocar en detalles. Entonces, ahí vamos a ver si en realidad están leyendo, ¿sí? ¿Se acuerdan de este meme que les pasé en tercer año? Para que se los manden a sus cuates que nos fueron a Jalpan, ¿sí? Si estudias en una privada, eres cliente, no estudiante. Qué triste, ¿verdad? Pero, sí, no, a mí me da tristeza de que buenos patrones que tuvimos acá, pues no nos tuvieron la paciencia a que se resolvieran las cosas y se han ido a graduar pues a la urbana, sobre todo esa, no sé por qué me da cosas. Pero bueno, voy a pasar asistencia y entonces ya se pueden ir retirando. Retirar a los padres. Bueno, pues, Luis Rodrigo.